Muy bien, en el nombre de Jesús. Perfecto. Pues hoy vamos a considerar la palabra del Señor dentro de la misma serie de definiciones. Es una palabra que hemos hablado mucho de ella, pero no hemos ido al mejor ejemplo de esa palabra, que es la palabra siervo. Amén. La hemos definido. Usted me dice, en griego es doulos, que quiere ser un esclavo servil que no tiene voluntad propia, que la Biblia le llama inútil, porque inútil en el sentido no que no sea útil, sino que él no prepara su destino. El día él lo pasa haciendo las cosas que se le dicen. O sea, él no se inventa nada, él no prescribe nada. A él le prescriben las cosas, eso es un doble. Pero vamos a ir a la palabra del Señor, a pretender definirlo de la forma perfecta, que es hablando del siervo de Dios, como el Señor lo define. Vamos a ir a Isaías 50. Amén. Y vamos después, más adelante, Dios mediante, los próximos domingos, vamos a abundar en diferentes porciones de Isaías. Pero hoy comenzamos con Isaías 54 al 11. Amén. Isaías 54 al 11. Cuando lo tenga, hermanito, nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Lo que podamos. Y entonces, pues, vamos a la palabra del Señor. Isaías 54 al 11. Dice así la palabra del Señor. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias, y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Señor, ayúdanos ahora a entender tu palabra y que pongamos, Señor, por obra lo que ella nos está diciendo, Señor. Que podamos también comprender hoy, guiado por tu Santo Espíritu, Señor, al verdadero siervo, nuestro Señor Jesús, que dejándolo todo, se humilló para pagar con precio de sangre nuestra salvación. Que podamos, Señor, de esta forma comprenderlo y ponerlo en nuestro corazón también, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, hermano? En Isaías hay 4 porciones. ¿Ok? Muchos estudiosos le llaman los 4 cánticos que hablan del siervo de Dios. Cuando estamos refiriendo del siervo de Dios, estamos hablando del Señor Jesús. ¿Okay? No necesariamente estamos hablando directamente de los que pretenden servir a Dios, pero en realidad también le aplica. Porque el Señor Jesús, claramente nos dice la palabra, dice, dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. La palabra del Señor dice, si alguno quiere permanecer en Él, debe andar como Él anduvo. Amén. Más adelante Él diría, cuando iba camino a la cruz, personas llorando por Él, lamentándose por Él, especialmente las mujeres que estaban alrededor en aquella procesión. Y Él le dijo, no lloren por mí, lloren por los hijos de ustedes. Porque van a venir un montón de otras calamidades de ahora en adelante. Dice, y si en el árbol verde hacen esto, en el seco, ustedes, ¿qué no van a hacer? Así que habla del contexto en esta vida, por más conveniencias que tengamos, por más comodidad. Aquí tenemos una comodidad, estamos sentados aquí, bajo el techo.
unos bancos acoginados, se pone mejor, se daña, como dicen por ahí. O sea, como dicen en el campo, ¿qué falta? Carne, como dicen algunos. O sea, eso son bendiciones del Señor que el Señor nos da. Pero el contexto es que aún dentro de ellas, que son en este caso una bendición material porque podemos estar cómodamente, tenemos que reconocer que la vida del creyente, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, va a estar llena de retos, de contradicciones que vienen de afuera, de persecución, amén, de desprecio, y a todas esas cosas usted debe estar acostumbrado, es más, debe esperarlas. Usted dirá, ¿y dónde está la persecución? ¿Y dónde está el desprecio? Por ejemplo, ahora mismo, buscando local. No, para iglesia no, pero para que no está acostumbrado. Entonces, uno nota que uno llama y dice, sí, ese local ya se rentó. Es para una iglesia de Hermoso. Sí, ese ya se rentó. Personas que se dedican a rentar, que son realtors, que viven de eso, no le dicen a uno, si quiere yo lo puedo ayudar a buscar, pero como es para iglesia, yo estoy seguro que no le hacen esa oferta a uno. Y no es que uno sea complejado, no lo somos. Uno ve la realidad del mundo como tal. Así que le dan el cold shoulder, como dicen, le dan de codo a uno, ahora con calma. Pero la realidad es que no quieren tener nada que ver con los asuntos del Señor. Y muchas veces decimos, eso es por culpa de algunos que dan mal testimonio. Aquí y allá, sabemos que hay mal testimonio. Sabemos que hay personas que dicen ser de Cristo. Como estaba diciendo esta mañana, muchas veces el testimonio que dan es como si no lo fueran. Y posiblemente no lo son. En mi convicción. Pero eso no es excusa para que personas pretendan dejarse ser tocadas por el Señor. Amén. Porque no podemos decir que no hay pueblo de Dios en este lugar. Hay pueblo de Dios en este lugar. Hay poder de Dios en este lugar. Hay testimonio del Señor en este lugar. Amén. Es cuestión de decir, yo voy a pretender ser sensible a la voz del Señor. Y estoy hablando como si fuera una persona que no conozca al Señor. Amén. En el texto que estamos leyendo aquí, es uno de los 4 cánticos que hablan de ese siervo que Dios el Padre envió a este mundo para humillarse y dar su vida por nosotros. Amén. Cuando la palabra del Señor entonces nos habla de ser mansos, dice, ser manso, amén, y humilde de corazón, en esta palabra como Él. Y así usted va a hallar reposo y descanso para su alma. Aprended de mí, decía el mismo Señor. El Señor de todo, amén, que bien pudo haber liquidado al primero que le pusiera una cara o lo mirara raro, pues no lo hizo. Se lo mereciera o no se lo mereciera, sino que Él fue manso y se humilló. Muchos piensan que la mayor humillación, o la mayor sometimiento, o la mayor mansedumbre se demostraba delante de la gente que le llevaba la contraria. Sin embargo, la palabra del Señor empieza diciendo que la verdadera mansedumbre empieza cuando tú te sometes al Señor mismo, a Dios. Amén. Porque si tú no te sometes a Dios mismo, no puedes pretender someterte a nadie más. Así que Él empieza por ahí. Por eso cuando estuvimos leyendo en esta porción, quien está hablando aquí, el Señor, el Mesías, el Señor Jesús, que en este momento aún no se había revelado, faltarían todavía casi 600 años más hasta que Él vino, pero vino, tal y como había profetizado Isaías. Por eso que el verso 4 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Está hablando de cuando el Padre encargó al Hijo venir a este mundo, no para repartir el juicio, sino dice para saber hablar palabras al cansado. Por eso es que el Señor, cuidado que tenía muchas cosas para enjuiciar, o para decir, para ajusticiar a la gente. El Señor había ajusticiado a la gente en ocasiones anteriores, amén. Usted lo ve en el Antiguo Testamento.
Allá ajustició a todo el mundo, excepto a Noé y 7 más. ¿Se lo merecía la gente? Claro que sí. Pasó más adelante, después estaba aquel que se alzó y se le alzó a Moisés, Coré. ¿Qué es esta poca vergüenza que el único que habla aquí es Moisés de parte de Jehová y yo no? Y le comió el cerebro a 2 o 3 más. Y el Señor le leyó la cantidad. Ustedes no tuvieron temor de hablar y de alzarse. Y sálganse del medio todos los otros que no estaban con allí. Y se abrió la tierra y se los tragó. Se descendieron vivos a la tumba, dice. Más adelante, la misma familia de Moisés, sus 2 hermanos, Aarón y María. María era hermana. Empezaron a murmurar contra Moisés por la misma cosa. Ellos querían la autoridad de Moisés. Coré quería la autoridad de Moisés. María y Aarón querían la autoridad de Moisés. ¿Qué era autoridad? Moisés repartiendo el bacalao. Moisés dando órdenes. Esa es la parte que le gusta a la gente que no tiene el corazón correcto. Pero fallan en ver más allá. La Biblia dice que como Moisés no había nadie más manso. Esa mansedumbre era la que le faltaba a ellos, que ellos decían, ¿y por qué Moisés sí y yo no? Ahí está. Por la alzaera nada más se confirma que no tenían el corazón adecuado en ese momento, podemos decir, para humillarse delante del Señor. Imagínate, le estaban llevando la contraria no a Moisés, sino al que señaló a Moisés, a Jehová. Moisés fue comisionado por Jehová. Cuando alguien se le alza a Moisés, dice, Jehová no tiene el mejor criterio, yo sí lo tengo. Vaya a ver, una persona así puede ser siervo de Jehová, que pretende enseñar al que es inenseñable. Amén. Al que sabe todas las cosas, al que ve hasta el final de los tiempos sus razones y sus juicios. ¿Cómo alguien va a pretender decir, Señor, te puedo dar un consejito porque te veo un poquito como que yéndote casi al paseo, te veo descarrilándote? ¿Quién va a tener la fuerza de cara de decirle algo así al Señor? Pues Coré, en este caso, y también los propios hermanos de sangre de ellos. Por eso es que enfoca que el principio de ser un siervo, usted pretende ser un siervo, una sierva del Señor. A eso nos ha llamado el Señor. Lo primero que hay que hacer es sometido. Y no esperar gloria adjudicada para nada. Por eso aquí no está hablando de una gloria acumulada, ni unos créditos acumulados, sino simplemente la obediencia de Cristo. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. O sea, aún lo que tengo, pues se está hablando acerca de la humanidad del Mesías, tanto como la divinidad. Por eso es que es importante, ¿verdad?, que entendamos que cuando Cristo se encarna, Jesús, una persona, ¿verdad?, representar segunda manifestación de nuestro Dios como tal. La persona se encarna, toma carne como la de nosotros, sin dejar de ser Dios. Así que cuando vemos que está hablando del Señor Jesús, tenemos que pensar en las dos naturalezas. Especialmente se enfoca aquí en la naturaleza humana, porque va a comparar contra nosotros. Amén. De la misma forma que Cristo se sometió y obedeció al Señor, nosotros podemos y debemos. Es el punto de la Escritura. Por eso dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para yo saber hablar palabras alcanzadas. Amén. Lo que el Señor nos da como sometidos a Él, entonces nosotros lo damos por gracia a los demás. Y nuestra palabra debe ser esa misma, palabras de gracia alcanzada. Amén. El 5 dice, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Aquí vemos dos características esenciales del siervo. En el verso 4 nos habla claramente, y en el verso 5 de que fue obediente. Jehová el Señor me dijo, tú vas a escuchar lo que yo te diga tú lo vas a decir, y
Presta atención a mis palabras. Dice, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Característica esencial también que vemos en el Señor Jesús. El Señor Jesús fue y él sabía claramente cuál era su propósito. Amén. Y él no se desvió de ahí. Nosotros también estamos nosotros puestos como siervos de Dios para ser fieles al Señor y hablar la palabra que Él nos dice de la misma forma que Él la escribió, sin inventarnos nada. Amén. Fíjense que esa es la verdadera definición de alguien que predica. La verdadera definición de un siervo es que el siervo no inventa la palabra que da. El Señor le da la palabra. Entonces nos podemos a pensar de aquellas personas que dicen decir de parte de Dios, Dios me dice que te diga esto, Dios me dice que te diga esta cosa. Están jugando con el horno de fuego. El mismo Señor condena, que dice, hay de aquellos que dicen esto y aquello, y el Señor me dice esta cosa, y Jehová no habló esas palabras. Es importante. Fíjense, ya está hablando del Señor Jesús. Va viendo lo clave, hermano. El Hijo de Dios encarnado no se atrevió a hablar cosas que no le fueran dadas por su Padre. Si usted va a Juan 5, 19, podemos entender estas cosas, amén. Por ejemplo, vaya a Juan 5. Dice, respondió Jesús entonces y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y uno diría, ¿y para qué enviaron a este si no sabe hacer nada? Solamente sabe imitar. Pues, eso es lo que somos nosotros. A usted no lo mandaron a inventar doctrina. A usted no lo inventaron a idear un plan. A usted no lo inventaron a inventar enseñanza. A usted no lo pusieron a inventar nada porque usted es incapaz de inventar nada. Nada que el Señor le tenga valor. El Señor le tiene que darnos a nosotros, amén. Y eso está dado en nuestro corazón, el humillarnos y esperar que el Señor nos capacite por medio de su Espíritu y su palabra, para entonces saber qué cosas vamos a hablar. Mire que ni el Señor Jesús tuvo la pretensión de hacerlo así. Mire el 12:49 de ahí mismo de Juan. Entonces 49 y 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como que el Padre me lo ha dicho. ¿Amén? O sea, Él pasaba directamente las palabras del Padre. Por eso digo, el testimonio del creyente es el más sencillo del mundo. Usted no tiene que ponerse creativo. No debe ser creativo. Usted tiene que hablar la palabra de Dios. Por eso es que es importante conocer la palabra, porque es la palabra de Dios. Amén. Hay lugares que usted va y le susurran al oído, Dios me dice que te diga esto y esto y aquello, esto y aquello, esto y aquello, esto y aquello, pa. He tenido yo experiencia con esas cosas. He estado presente en todas esas cosas. Y eso son puras tonterías, hermano. Que alguien venga a hacer pasar en la India así, a estarle leyendo la suerte. Yo le llamo barajería, a leerle la mano. ¿Usted quiere que le lean la baraja? Hay un montón de sitios que tienen una cruz así que le leen la baraja también. ¿Usted quiere de verdad saber la voluntad de Dios? Vaya a su palabra. Amén. Conviértase a Cristo. Él le transforma, pone su espíritu en usted y Él le guía a través de su palabra. Pero las personas de hoy quieren sustituir muchas veces el hocus pocus de las ciencias ocultas, hermano. Porque Satanás se mete donde quiera. Y Satanás se quiere disfrazar. Quiere dar a entender que el asunto de que antes iban a tal sitio y decían, yo fui a la pirámide que está aquí en Caimital. Y allí en la pirámide me dijeron hasta el día que yo iba a morir. ¿Quién le dijo cuándo se iba a morir? Pues uno de esas potencias que hay ahí.
¿Qué saca usted con eso? Entonces, Satanás convierte eso y dice, eso le encanta a la gente. Si tuviera como la gente se fila para esas tonterías. Ah, pues déjame. Pues, mira, dale palabra. Esta palabra, no, pero dale palabra a la gente porque la gente quiere escuchar algo específico para sus vidas. Por eso, esta palabra, no, dice el diablo, háblale las cosas, léele. Entonces, piensa uno que es el Señor que le está diciendo, por eso hay que tener cuidado antes de creerle a cada espíritu. ¿Usted piensa que todo por ahí está sanitizado? Está el demonio botado por donde quiera engañando a gente, haciendo las cosas mal. Y de momento vienen personas a leer baraja. Eso no viene de parte del Señor. Entonces por allá caen otros, ¿verdad? Usted nota, los nota aquí contorsionándose en la escritura, aquellos que dicen que estaban poseídos de espíritus malos. Y hablando duro, hablando con café, hablando con varias voces a la vez, con una fuerza que parecía un toro, y haciéndole daño a la persona que está poseída. Y hablando cosas, ¿verdad?, ininteligibles. ¿Le parece algo hoy día? Dicen, ahí está siendo lleno el espíritu. Eso a mí siempre me pareció, yo me asustaba cuando pasaba eso en el entorno mío. Yo me sentía mal, yo sentía como una punzada en el corazón. Como dirían por ahí, eso no es de Dios. Si alguien escucha esto y después difiere, pues póngase para su número y vaya a la palabra del Señor y escudriñe la palabra propiamente, en vez de estar pasando las costumbres aprendidas generación tras generación. Esa es la obra del Espíritu, contorsionarse, hablar jeringonza, chinachi, chunchichi. Eso no es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu es esta, someterse al Señor. Empieza con Cristo Jesús. Por eso el ejemplo de Cristo es así. Empieza con Cristo Jesús. Amén. Sometiéndose al Padre. Y no inventando palabra de nadie, sino la que el Padre le da. Entonces hay personas que quieren diferir de esto y hacer los planes a su forma. Entonces son locos predicando el Antiguo Testamento. Mire usted, ve, y lo alegorizan al futuro. ¿Y de qué estamos leyendo aquí? Del Antiguo Testamento. Pues vamos ahí. Pero es que unos cantitos sí, otros cantitos no. A nadie en la carne le gusta que le hablen de someterse al Señor. Pero cuando uno está en Cristo, le encanta a uno. Podemos decir que es un gusto, no es un gusto adquirido, es un gusto imputado. Porque las cosas que usted hacía antes, ya usted las aborrece hoy. Y las cosas que antes usted encontraba como ridículas, ahora usted es el protagonista. ¿Cómo es posible eso? Porque el Señor cambia las vidas. Amén. Fíjese, obediencia necesaria para crecer como siervo. Y el verso 6 nos habla del sufrimiento. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Qué es mesar la barba? Le jalaban la barba y la arrancaban pedazos. ¿Usted lo vio cuando lo fueron a crucificar? Amén. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Y usted lo vio gráfico, especialmente en esa última semana, antes de dar su vida por nosotros. ¿Tenía poder él para arrasarlos a todos y ajusticiarlos? ¿Tenía él la autoridad? Claro que sí, pero no era el tiempo. Él se sometió a la ordenanza del Padre. Nosotros queremos y debemos, y somos siervos del Señor, tenemos que estar sometidos a lo que Él ha decidido. Es importante. Por eso es que sigo haciendo énfasis sobre esto. ¿Cómo usted se va a someter a las ordenanzas de Jehová si usted no sabe cuáles son? Porque hay gente que dice, pero es que muchos de ustedes se meten en la Biblia. Pero ¿cómo no nos vamos a meter en la Biblia y cómo nosotros vamos a saber hacer las cosas? Vuelvo y digo, no podemos estar inventando, tenemos que ir a la palabra del Señor. Amén. Así que por eso es que hay que conocerla, para ponerla por obra en nuestra vida. Esa es la parte clave. Amén. Importante. Sigue diciendo, va viendo, obediencia y sufrimiento. Amén.
usted va haciendo la voluntad de Dios y en este mundo malo, como poco, le van a resistir. Como mucho, le pueden hacer daño también. Entre cualquiera de esos dos extremos va a estar. Amén. Para que usted siga haciendo la voluntad del Señor. En este mundo malo, le va a encontrar oposición. Amén. ¿Por qué? Porque no, como dice, estaba citando el hermano James esta mañana, allá en Juan capítulo 3, dice, ¿por qué no vienen a la luz? Porque no les gusta la luz. Como las cucarachas, que no les gusta la luz. Les gusta la oscuridad. ¿Cuándo te encuentras las cucarachas? Cuando prende la luz por la mañana. O a medianoche o media mañana, bien temprano en la cocina. Prende la luz y dice, ¿qué pasó aquí? Has venido a justiciarnos antes de tiempo. Así dicen las cucarachas. Dice, estás fuera de hora. Así pasa, porque le gusta la oscuridad. Pero dice que ¿por qué? Porque sus obras son malas. Y las obras malas envician a la gente. Envician. Los lleva a la destrucción, pero están enviciados. Es lo mismo que físicamente vemos cuando alguien tiene una dependencia de ciertas sustancias. A veces uno no logra entenderse, pero ¿por qué no dejas eso así ahí, como dice de un día para otro, ahí a cold turkey, dice en inglés, ahí, a sangre fría o a conciencia fría, diga, ya está, no hay más nada. Pero el cuerpo te la pide, como dice el anuncio, y empieza por ahí. Entonces está esa adicción de la carne. Pero cuando uno está envuelto en pecado sin Cristo, hay adicción del mismo espíritu. El alma se adecua a hacer lo malo y toma placer en hacer lo malo. Porque el injusto no quiere venir a la luz. Tiene que la luz de Cristo alumbrarle y resplandecer a través de las tinieblas, darle un momento de lucidez mediante el toque del Espíritu, para que tal persona que está adicta al pecado y le encanta, pretenda considerar al Señor. Por eso es que es un milagro cuando cada uno de nosotros nos salvamos. Pero no hay forma, usted no podía llegar ahí y decir, sí, esto más o menos yo estoy viendo que sí, que esto es verdad. Esto no sucede así. El Espíritu Santo de Dios la tiene que tocar. Pues no es maravilla, entonces, debe ser extraño, que si nosotros estamos puestos para llevar el Evangelio, como siervo y sierva del Señor, tenemos que comenzar como el siervo de Dios lo hizo. Obediente y de cara al sufrimiento también. Amén. A través de esa obediencia. Tenemos capítulos excelentes que hablan de la obediencia. Capítulo 2 de Filipenses, por ejemplo. A través de la obediencia del Señor. Entonces le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, después que Él se humilló hasta lo sumo. Amén. Sigue diciendo el verso 7 aquí en Isaías. Hablando, este es el Señor Jesús hablando. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. No me avergoncé de tener que obedecer la palabra de Jehová. Al contrario, me es de bendición. No me avergoncé de que me persiguieran, ni que me dijeran esto o aquello. No me avergoncé de que la gente no me quiere. El Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Porque la palabra del Señor describe la verdadera vergüenza. Como decía la palabra, dice, he aquí los que en Él confían no serán avergonzados. Claro, pero la vergüenza que está hablando allí es, ¿sabes la vergüenza grande? Que tú llegues a la eternidad ya y cuando hagas los ojos estás frente al trono blanco del Señor y Él se dice, aquí estoy para pasarte por la piedra y tirarte al lago de fuego, delante de todo el mundo. Entonces las personas que pretendían decir, espérate, aquí hay un error. Señor, ¿tú no te acuerdas de mí? Ahí es que está la cosa. Mira, nosotros éramos así. Tight. ¿Tú no te acuerdas cuando yo echaba fuera demonios en el nombre tuyo? Cuando hacíamos esto y aquello, y el Señor va a hacer como nos gusta de los puertorriqueños.
¿Quién es ese? Porque él no conoce. Si estás allí en el trono blanco, al frente del trono blanco, la gran multitud, eres un desconocido para el Señor. En el sentido de cómo el Señor conoce a los que son suyos. Pero ya ahí es muy tarde. Porque van a haber personas que van a pretender decir que son de Cristo allí cuando no lo fueron. Esa es la vergüenza grande. Esa sí que es la pachota bestial que va a pasar todo el mundo allí. Decía David, bendito sea Jehová, que ha librado mi alma de toda angustia. A esa angustia se refería. Sabía que en la eternidad allá ya no tenía que ir a pasar a darle cara al lago de fuego en el juicio, sino que el Señor estaba con él. Ahora, en esta vida, los siervos, ¿verdad?, podrían sentirse avergonzados. El Señor nos dice que no nos debemos sentir, pero nos podríamos sentir avergonzados. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere hacer sentir avergonzados. Como que no estamos en la ola del mundo. Que bueno, gloria al Señor. De la ola del mundo nos sacó. Amén. Como que no entendemos las cosas del mundo. Sí entendemos las cosas del mundo y ninguna sirve para nada. Amén. Dice, el espiritual discierne todas las cosas. Pero todas estas intentonas del mundo, podemos decir que molestan y distraen. Usted no le preste atención a eso. ¿Usted sabe lo que hay en el mundo? Usted estuvo allí. Ahora que estamos en Cristo, no se avergüence, porque Jehová, el Señor, dice claramente, estará con usted, de la misma forma que estuvo con el Señor. Dice, por eso puse mi rostro como un pedernal. Usted dice, ¿qué es un pedernal? Un pedernal es una piedra dura, pero dura, la que en los tiempos antiguos se utilizaba con la piedra más dura que había. Uno dirá, no, pastor, el diamante es el mineral más duro, sí, pero como piedra como tal, no como algo precioso, sino como piedra. Dice, yo puse fuerza de cara, como dirían aquí nosotros en Puerto Rico. ¿Usted sabe lo que es fuerza de cara? Dice, una persona que va para adelante, presentado, como que está claro de sus cosas. El Señor sabía que cuando yo vaya aquí a la tierra, me van a llevar la contraria. Los primeros van a ser los del pueblo de Israel. Esos son los primeros que me van a llevar la contraria. Por eso él puso su rostro firme. Decía, yo tengo mi meta, voy a hablarles la verdad, voy a reprenderlos porque merecen ser reprendidos, porque ellos ya conocían la palabra antemano. Pero mi misión es no condenar a nadie, sino dar mi vida por los pecadores. Puse mi rostro como el pedernal. Y allá vino el diablo a meterle el pie para ver si se caía. ¿Usted lo vio? Después venían todos aquellos malotes religiosos que a usted le da coraje también. Nada más leyéndolo y usted no estuvo allí. Dice, pero mira qué bandido es eso. Fuera yo. Sí, fuera usted. Los agajo así, compro ahí 10 pesos de soga y los amajo todos así. Y los tiro para abajo por el boquete aquel que el diablo quería que el Señor se tirara. Y los grabo hasta que caigan abajo allá. Pero eso es usted. Te dirán, sí, porque es que uno sabe que llevan la contraria y a nombre de ellos se perdían un montón de personas que seguían hablando y creyendo sus tonterías. Eso es cierto. El Señor tiene la especialidad de ajusticiarlos al final. Amén. Algunas personas he oído decir, puedo respetar su opinión, pero no es bíblica, donde yo no me puedo más, podría yo gozarme cuando el Señor se pase por la piedra a toda esta gente que está haciendo la maldad, especialmente a esos que predican el rol, bendito, porque es que están confundidos, bendito, están confundidos. No sé, pero la palabra enseña las almas que estaban debajo del altar acá en el Apocalipsis, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre? Como quien dice, nosotros queremos ver cuando tú ajusticies a estas personas, porque merecen ser ajusticiados. No están siendo ajusticiados por el pecado suyo, están siendo ajusticiados por el pecado de ellos. Así que hay gozo y celebración cuando el Señor ejecuta sus juicios. Pero claro, nuestro mensaje a la gente es, usted no tiene que ser protagonista
de los que están ajusticiándose o de los que serán ajusticiados, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Lo que el Señor no va a hacer es hacerse de la vista larga con los que deben ser castigados, porque hay dos grupos: los que el Señor le ha condonado la deuda porque la pagó Él, amén, en la cruz del Calvario, o los que dicen: yo soy valiente, yo me tiro por mi cuenta, yo no quiero nada que ver con Cristo Jesús, porque a mí me gusta hacer las cosas a mi manera, y yo creo en Dios, pero a mi manera. Amén. De hecho, lo menciona aquí en el verso 11, habla de los que creen en Dios a su manera. De esa forma, dos grupos: los que son de Dios y los que no lo son. Por eso, puse mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado, porque cercano de mí está el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Echa para acá, está diciendo, juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Echa para acá, ven acá, dame cara. Dice, wow, lo que está diciendo el Señor aquí. Dice, Él sabe quién era el adversario y los que estaban de parte del adversario. Dice, pues ven acá. Trata de descarriarme, trata de confundirme, trata de obstaculizarme. ¿Quién pudo hacer esto contra el Señor? Ninguno. Y alguien dirá, pero ¿era el Señor Jesús? Sí, pero vamos a Romanos, capítulo 8, para que usted vea. A ver si era verdad que era solo el Señor Jesús. Mire. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Recuerda esto, verdad? Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Claro, van a haber un montón contra nosotros, pero el contexto aquí es, van a poder contra nosotros. Dice, el que no escatimó a su propio hijo, el que nos está hablando aquí en Isaías 50, dice, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, si nos dio lo más, no nos dará lo menos, diríamos acá en nuestro refrán. Amén. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, ¿quién se va a atrever con razón y con la verdad y con evidencia tener un caso justificado contra los escogidos de Dios? Porque de acusar va a usar, esto, tú estás, pues eso son puras tonterías. Estoy diciendo a alguien que tenga la verdad y diga, de verdad es condenable tal y tal persona. Con la verdad de Dios. Dice, nadie va a poder. Porque el que justifica es Dios. Y Él nos justificó con la sangre de su Hijo. Nadie puede ir en contra de eso. Hay gente que dice, pero entonces ustedes creen que ya está todo hecho. Amén. Está todo hecho, el Señor lo hizo todo ya. Nos toca a nosotros serle fieles, obedientes, amén, sufridos, sometidos, amén, con la imagen y el Espíritu de Cristo en nuestra vida, amén. Pero nadie despinta eso, hermano. Porque es que eso no es por nuestra linda cara, es porque el Señor nos lo regaló por medio de Cristo Jesús. ¿Se lo merecía uno de nosotros? Ninguno se lo merece. Es el punto del mundo. Influenciado por el diablo, vuelvo y digo, el diablo tratando de llevar a la contraria. Dice, mira este. Decían, aleluya, evangélico. Como decían, ¿que creen que eso es así? Que ya está, crees en Cristo y tus pecados son perdonados. Exactamente, eso es lo que dice la palabra. Porque como en la mente está, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que dejar esto, hay que dejar lo otro. Y todas esas cosas, llegó. Pues ese Dios gulembo tuyo necesita que lo ayuden. A gran persona, le decía yo, a gran persona se buscó para que le ayude. A ti te buscó para que le ayude. ¿Qué tú tienes para contribuir ahí? Nada tienes para contribuir. Pero el Dios de la Biblia dice que nosotros no valíamos nada ninguno. Y Él dio a su santo Hijo para comprarnos con precio de sangre. Para darnos un valor real. Eso lo hizo el Señor. Más nadie lo puede hacer. Por eso que le digo que hay dos religiones en el mundo. ¿Sí sabía? No, es un disparate. Hay dos religiones. Está la palabra de la vida, de la Biblia, que dice
que todo el que viene a Cristo es salvo por la sangre de Cristo y no hay obra ninguna que hacer, porque la obra válida, la única obra válida es la de Cristo Jesús. Seguro. La otra religión es la que dice, pues yo tengo esta recetita, tengo esta otra recetita, escógete más o menos el pichón que te gustaría servir. Y aquí, si está el pichón, pues dice, quiere estas especificaciones, esta es la receta. Tienes que hacer esto, lo otro, porque tienes que ir viendo, ¿verdad? Porque tú tienes unas penitencias que y todo eso aquí. Ahí están no solamente los romanistas, que son especialistas, ¿verdad?, en español y en otros idiomas con esto, sino también los del lejano oriente, ¿verdad? Que poco a poco tú vas dejando de ser ratón hasta que eres gato y después eres vaca y después subes por ahí para arriba hasta que sabe Dios lo que eres al final. Esas son puras tonterías de este mundo. Porque todos dependen de que el que está perdido, que no puede hacer nada bien, empiece a hacer las cosas bien. Imagínate qué clase de tontería es esa. Por eso es que la palabra del Señor es clara. Ahora, cuando usted está en Cristo, es diferente. Todos estos ataques que van a venir, como estamos viendo aquí en Romanos, amén. De esos, usted es protegido, usted es, ¿verdad?, vamos a decir así, usted va a ser sujetado a esos ataques, pero ninguno de esos ataques tiene nada de verdad en ellos. ¿Ok? Por ejemplo, dice, ¿quién es el que le va a condenar a usted? Me decía, si no estás en la barca de Pedro, estás condenado eternamente. Y uno dice, ¿y qué es la barca de Pedro? Pues así le llaman a la Iglesia Católica. Dios te libre que tú te vayas de la iglesia de la barca de Pedro. Es que uno escucha tonterías y sandeces en esta vida, hermano. Dice la palabra que tú te salvas por pertenecer a una iglesia. O tú te salvas por creer en el Cristo bíblico y entonces eres iglesia. Entonces ponen, como dicen los americanos, ¿verdad?, the horse before, ¿verdad?, the cart. Tienen un carretón que lo va a dar un caballo, pero el carretón lo ponen al frente del caballo. ¿Qué va a dar el caballo si ya el carretón está al frente? Son brutalidades de la gente, pero lo predican así. Entonces, así es que condenan a todo el mundo, diciendo, muchachos. Hay de ver que estas, aleluya, se bajaron de la barca. Gloria a Dios, no bajaba de la barca. Esa barca iba así, mire, como usted ve una cascada esa que cae ahí abajo y se muere de hambre antes de llegar abajo, iba esa cascada y usted había montado en la barca de Pedro. Y por ahí para abajo iba Pedro gozándose las bendiciones allá y todos los tontos montados en la barca de Satanás era que estaban montados. Eso es lo más fácil del mundo. ¿Usted no piensa que Satanás se puede parecer a Pedro de momento? Puede hablar palabras como Pedro. Puede hablar palabras como cualquier otro. ¿Por qué le dicen la barca de Pedro? Te estará preguntando. Y porque Pedro es el primer papa. ¿Dónde usted vio eso aquí? En ningún sitio. ¿Dónde menciona aquí que papa es algo? Papa es lo que usted se come en la casa. O sea, tonto, que son cosas tontas, tonterías de este mundo, hermano. Por eso es que yo no le tengo respeto a ninguno que viendo todas estas mentiras las predique para adelante. Doctrina de demonios predicada para adelante, cuyo fin es confundir las almas para que al final queden todos en vergüenza cuando le vayan a dar cara al Señor. Porque sí, es súper crítico que usted le crea a la doctrina de la Biblia, la que es de la Biblia. La que no es, tiene su autor, y no es el Señor. ¿Suena tajante, exclusivo, rajetabla? Sí, eso es lo que dice la palabra. Imagínate nosotros que estamos perdidos irremediablemente. Ahora usted se va a salvar de cualquier forma. Si el justo con dificultad se salva, dice eso. O sea, con dificultad, o sea que por poco no se salva el justo, a no ser por Cristo. Dice, ¿a dónde va a ir a parar el impío y el pecador? Que las cosas de Dios son serias. Seguimos resumiendo, para terminar. ¿Quién es el adversario? Volviendo a Isaías. Como vemos en Romanos, el Señor está con nosotros. Cuando usted es de Cristo, hoy repito, y usted está haciendo la voluntad del Señor,
El Señor está con usted. Por eso dice, ¿quién le va a separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice, ninguna de esas cosas. Sobre todas esas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó. Todo por Cristo Jesús. Volviendo a Isaías, para resumir. La seguridad de su llamado como siervo que tenía el Señor, nosotros tenemos que tenerla también. Estamos capacitados de la misma forma. El que capacitaba a Jesús, hecho hombre, amén, era el Espíritu del Señor. Por eso decía en Isaías 60, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me envió a abrir la puerta de las cárceles. Me envió a dar una palabra, ¿verdad? Que fuera una palabra de sanidad, una palabra de aliciente. A predicar el año agradable del Señor. Lo mismo que está diciendo aquí. El Espíritu de Jehová está sobre mí para que yo no tenga que estar inventando las cosas. Yo voy a hablar lo que el Padre me dice. Por tanto, hermano. Así que, he aquí que Jehová, el Señor, me ayudará, dice el verso 9. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Sí sabe lo que es polilla, verdad? Usted nunca ha encontrado que usted va a ponerse una ropa un día, está podrida, como dicen. Y dice así, mire, aquí está, y cuando la va a sacar, se queda con el cuello en la mano. Coloquialmente dicen, esa estaba podrida, es que estaba deteriorada ya, como los zapatos de la que el otro día estábamos contando. O sea que mi esposa por fuera se veían lindos, hasta que usted los tocaba. Usted los tocaba, salía así, lo que era la pega estaba pulverizada. Así pasa. Así va a pasar, ¿ok? Con aquellos que llevan la contraria al siervo del Señor. Al final, se los va a comer la polilla como se come cualquier cosa. Yo recuerdo una ocasión, en casa se metió una plaga de hormigas de tierra, esas, de tierra. Entonces cuando yo veía los caminitos así, ¿sabes qué hacen los caminitos, los tunelitos? Entonces tú mirabas para arriba, entonces había un montón de cajas de cartón, las cajas se veían intactas. Cuando tú la tocabas, lo que le quedaba a la caja era la cara. Yo decía, una laminita de cartón con la tinta, porque la tinta sabe mala, no se la comían. Se comían todos los otros adentro. Tú jurabas que estaba todo bien, hasta que tú lo tocabas. Así va a pasar con los malos. Me acuerdo un ejemplo también una vez. Papá me tenía una casa en la playa que había sido heredada de mi abuelo. Tenía el techo en plafón, como dice, de madera. Se veía bien. Dicen que tiene polilla esta casa. Parecía. Entonces cogimos, deja ver si es verdad. Yo me trepé en una escalera y hice así, toqué con la mano y se me fueron los 5 dedos a través de la pintura. Lo que quedaba era la pintura, hermano. Uno pensaba que tenía un techo sólido de arriba, eso era la pintura, se habían comido. No se comieron el zinc, porque el zinc pues no le gusta. No le pueden meter los dientes. Se lo comen todo. Dice, así mismo va a pasar con aquellos que hacen maldad, a sabiendas. Ahora bien, ese es el fin de los malos. Dice la palabra, hay muchos paralelos en la palabra. Si nos concentramos en versos 10 y 11, para resumir, dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Qué está llamando? Está llamando a la salvación. Ese es el mensaje central del siervo. Amén. Fíjese, pero el mensaje central del siervo no puede empezar sin que hablara qué es lo que capacita al siervo. La obediencia, el sufrimiento y la confianza plena que el Señor le ha enviado a hacer su obra y que hay nadie que le pueda llevar la contraria. Amén. Nadie, por eso que nadie le puede meter mano a la iglesia del Señor. Y no es por la iglesia, es porque el Señor está con ella. Nadie. Las puertas al infierno no van a poder más que la iglesia. Y las puertas del infierno tampoco. Ahora bien, si alguien no tiene luz y está en tinieblas, le manda la palabra a confiar en el nombre del Señor y apoyarse en su Dios. Ese es el llamado que se le hace a todo el mundo. Si alguien escucha esto y es religioso, el Señor no te manda a ser religioso. El Señor te manda
ser cristiano, te manda a aquellos que han confesado su pecado y se han humillado ante el Señor, y el Señor le ha salvado con la sangre de su Hijo. Esa es la única forma, eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere religión. Mira, religión está en el verso 11, dice: he aquí que todos ustedes prenden fuego y se rodean de teas. Las teas son antorchas. Cada cual hace su religioncita. Pero dice: yo creo en Dios, pero a mi manera, no a la manera tuya. Había un libro, una vez estaba leyendo, que se llama Your Jesus is too safe. Tenía un montón como de, la portada de un montón de figuritas y muñequitos. Había un Spider-Man acá, otro muñeco como por acá. Tenía este otro que salía, a Ultraman. ¿Usted vio Ultraman cuando chiquito? Tenía esos muñequitos ahí. Como que dice, hay personas que figuran a Cristo de la forma que no está en la Biblia. Inclusive hay personas que entonces ponen a Cristo como que adaptando a Cristo a los gustos y a las ñoñerías de la gente. Pero el Cristo bíblico no es así. Por eso decía, ese Jesús tuyo es muy flojo. Tú sé. Dice, se ve que lo inventaste a tu gusto, porque tú crees en Dios a tu manera. Le está diciendo aquí, mira, ay, aquí todos ustedes tienen fuego y se rodean de las antorchas. Pues, dale, camina con las antorchas tuyas y con ese fuego que tú prendiste. De mi mano, dice, vendrá esto. En dolor seréis sepultados. ¿Qué advertencia? O sea, wow, pero tan lindo que empezó y después, pues porque es que las cosas del Señor son ciertas, hermano. Hay personas que se creen que por ellos hacer las cosas a su forma bien, y dice, pues, yo hago más bien que mal. Yo no tengo que ser tan exagerado como aquel otro, como la familia mía, aquel otro, aquí allá. No, porque pues, a ellos les funciona así, a mí me funciona así. Así te funciona así. Mira cómo te funciona ahí. Te va a funcionar que el que hace realmente que las cosas funcionen, te va a agajar y te va a condenar. Pero tú dices que te va a funcionar. La única forma que tú puedes ir a la eternidad, en la presencia de Dios, el Dios que muchos pretenden servir a su manera, es haciendo las cosas a la manera de Él, no a la manera de uno. Y aquí está el asunto. ¿Qué hizo Jesús? ¿Hizo las cosas a su manera? No, las hizo a la manera del Padre. ¿Qué hizo el Señor? ¿Habló lo que le dio la gana? Usted dirá, ciertamente pudo. Ahí está el asunto, hermano. ¿Podía Él, Dios mismo, hablar la palabra de Dios? Claro. No va viendo el asunto aquí. Él es la palabra, dice la palabra. Él es el Logos. ¿Y por qué tenía que hablar la palabra del Padre? Porque tenía que estar sometido al Padre para hacer la obra que el Padre le mandó. Si Él estuvo sometido al Padre, imagínense nosotros. Ese es el ejemplo que dice aquí. Las personas entonces quieren hacer las cosas, disque para el Señor, pero sin someterse a Él. ¿Cómo se explica eso? De esta forma. Cada cual prende su propia cosa. Believe in yourself, es la religión especialista, de más gusto hoy. Haz las cosas como a ti te da la gana. Siéntete bien. Después que te sientas bien, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. La palabra dice que sí hay un problema. Que al final tienes que darle cuenta al que de verdad es el que prescribe todas las cosas. Resumiendo, más adelante en los próximos domingos vamos a hablar de las otras porciones. Quiero que se lleven de asignación el capítulo 42. Capítulo 42, verso 1 al 9. Amén. Y luego vamos a ver dos más. Isaías 42, 1 al 9. Apunte esto. Quiero hacer las tres asignaciones de una vez. Isaías 42, 1 al 9. ¿Lo apuntó? Isaías 49, 1 al 13. Apúntelo. 49, 1 al 13. Amén. Y la que cierra con broche de oro. Isaías 52, 13. 52, 13 hasta el 53, 12. Y ya esa porción usted la conoce. Obviamente la que está en capítulo 53. Amén. Léala, medite en ellas. Vamos a estar hablando sobre ellas las próximas semanas. Así que, definición de siervo. Sometido.
al que lo comisionó como siervo. Así que tenemos que ser nosotros. Ese es nuestro primer paso. Sometidos al Señor, obedientes y no pretendiendo tener palabra ninguna que no sea la palabra que el Señor nos dio. Otra parte importante, el Señor nos da la victoria. No hay nada que pueda ir en contra y tener la victoria en contra de la obra de la iglesia. Amén. Cuando usted va haciendo la voluntad de Dios, no hay nadie. ¿Quién es aquel que os podrá hacer frente? De la palabra. El Señor está con usted. Amén. En nombre de Jesús. Y el llamado siempre del siervo es a que todos aquellos que andan haciendo las cosas como a ellos les parece, que vengan, se sometan al Señor para salvación. Amén. Más adelante, la próxima semana, vamos a Isaías 42, 1 al 9. Amén, hermano. Estamos de pie. Gracias te damos, Señor, en esta hora porque tú eres bueno. Tú nos das, Señor, tu bendición. Encima de la que nos diste ya cuando nos salvaste, nos sacaste de toda la podredumbre, de toda esta confusión, de toda la hipocresía y de toda esta suciedad que hay en el mundo, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Gracias porque nos sacaste de esa confusión, de esas tinieblas y nos pusiste en el reino de tu amado Hijo. Y gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que nos lleva, Señor, a conocerte, Señor, a poder intimar contigo, especialmente a conocer tu voluntad, de forma que sepamos ser verdaderos siervos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo así, viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que nos dejó ejemplo, como dice tu palabra, para que sigamos tus pisadas, Señor. Ayúdanos a hacerlo así, Padre. Llévanos con bien ahora a nuestras casas, Padre, con tu bendición. Y sabemos que la iglesia está en tus manos, Señor. Nos vamos contentos, nos vamos agradecidos de estos 15 años que nos conseguiste en este local. Sabemos que de ahora en adelante tendrás otras bendiciones para nosotros también, Padre. Llévanos con bien ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios me los bendiga. No se